Alberto Galíndez resultó electo gobernador del estado Cojedes en este proceso de elecciones del 21 de noviembre. Es el estado Cojedes uno de los tres, por no decir cuatro, considerando Barinas, porque hay que esperar un nuevo resultado, que fue ganado por factores de oposición. Diputado, ¿cómo analiza usted este panorama? Hablábamos antes de la pausa, ¿habían cuántos? ¿6 candidatos de oposición? Sí. ¿Y aún así ganó la oposición? Aún ganó porque la gente salió a votar. El promedio en Venezuela fue del 42% de votación. Y en Cojedes votó el 54%. Bastante eso, o sea, muy por significativo, encima. Claro. Muy por encima. Y los candidatos que llegaron, a quien llega el segundo le saca 10 puntos y de ahí para abajo no te cuento. Pero eso no tiene una gracia, eso no hay que celebrarlo. Lo que hay que celebrar es que tenemos un gobernador de oposición. Y eso ocurrió en el Zulia, eso ocurrió en Nueva Esparta. Ocurrió en Barinas, pero no cobramos, pero podemos cobrar más caro, podemos cobrar todavía mucho más, teniendo una victoria más contundente. Si en Barinas salen todos a votar y en unidad regional, en unidad de Barinas. Tú no le puedes decir a alguien de Sabaneta, de Barinas, de Barinita, que tú le puedes decir desde Caracas si tiene que aceptar o no el apoyo de alguien. Eso tiene que ser vergonzoso para los candidatos estar secuestrados por Caracas. Los candidatos te dicen a solas cuando te lo consiguen en un pasillo: oye, me encantaría el apoyo de ustedes, pero es que a fulanito no le gustaría y me da como miedo. Pero señores, ¿y dónde está ese liderazgo? Y así piensa usted gobernar el Estado. Claro. Y así los que te dicen que van a ser gobernadores para todos no son capaces de entender que Barinas está primero, que Venezuela está primero y que no pueden seguir siendo secuestrados por la voluntad de algunos odios caraqueños. Yo creo que de eso tienen que salir y tienen los barineses de que darle un golpe de timón a esa situación y para eso quedan 48 horas. Bueno, los lapsos avanzan y el tiempo es corto y van a ser 4 años de gestión. Yo creo que los barineses 4 años más de chavismo que no conoce otro gobernador que no tenga apellido Chávez. No conoce otro que no tenga apellido Chávez en estos 23 años. Señores de Barinas, ¿le parece poco? ¿Le parece poco eso? Si le parece poco, bueno, entonces ahí tiene. Mi llamado es que salga a votar, porque mientras nosotros no nos ponemos de acuerdo, lo único que usted puede hacer, que hoy está en sintonía, es salir a votar y votar por la fórmula que usted crea que puede derrotar al candidato del gobierno. Un candidato que acaba de aparecer. Y entonces sigue la tradición del apellido. No, eso es lo de menos. Pero en la medida en que se rompa el promedio de votación y que nosotros pasemos del 50%, el chavismo, Seir, de diciembre a hoy, perdió 700,000 votos. Perdió 700,000 votos y tiene 20 gobernaciones. ¿Y cómo se explica? Porque estábamos divididos. En 14 gobernaciones, por ir dividido, perdimos. Y por no votar un 5% más, no tenemos 22 gobernaciones. Entonces hay dos cosas. Un gobierno que no tiene votos necesita que usted no vote. Y un gobierno que no tiene votos, si usted votara, lo que necesita es que vayamos divididos. Bueno, eso lo podemos vencer, eso lo podemos lograr, porque el chavismo no tiene de dónde crecer, porque tiene un voto cautivo. Y como te dije, perdió 700,000 votos de las elecciones parlamentarias de hace un año al 21 de noviembre. Y estoy seguro que van a sacar muchísimo menos votos en Barinas esta vez. Diputado, hay un tema que poco se está hablando, sí ha estado en la prensa, pero parece que no hemos analizado bien la repercusión que tiene, y es Naciones Unidas. Ha reconocido al presidente Maduro como el legítimo presidente del país. Y más allá de la legitimidad que pueda tener esto, ¿qué impacto tiene sobre la oposición y el liderazgo que había alcanzado en el contexto internacional en algún momento, no? 177 países de 193 reconocen al embajador Moncada. Del gobierno que no me gusta, un gobierno pero es el que es. O sea, es el gobierno del presidente Maduro el que está allí. Claro. Lo otro nos metieron por un engaño. Y ese engaño de que 63 países, que si no sé qué, que si signo, que si monómero, que si todo este tipo de cosas, que si la ayuda humanitaria, que si Cúcuta, que si la Unión Europea 2.000 millones. No. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que en la medida en que nosotros sepamos para dónde vamos, no nos perdemos. Nos pusimos a caer por un camino que no era, y ese camino nos ha llevado a perder estos 2 años, casi 3, de rumbo, de camino errante de los vapores de la fantasía. Hoy, Naciones Unidas, que no la pueden acusar
de otra cosa que no sea ser un organismo internacional serio, 177 países reconocen al señor Moncada. ¿Eso me alegra por Moncada? No, sino que yo creo que esto le va dando forma al país de regularizar su situación de política exterior. Y en esa medida podemos seguir avanzando en el contexto internacional, porque yo creo que ya el mundo se comienza a dar cuenta dónde está cuando usted quiere hablar con el gobierno venezolano, un gobierno muy malo, un gobierno que sencillamente ha sido atraso para el país, un gobierno que económicamente le ha traído retraso, pero es el gobierno. Es el gobierno porque no es otro. Ahora, si usted quiere... ¿Y el gobierno interino, diputado? ¿Se desboronó? Es que yo no sé de qué me estás hablando, porque esos vapores de la fantasía, ¿gobierno de qué? ¿Gobierno de dónde? ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de nada? O sea, no me quita tiempo eso. Me quita tiempo tratar de derrotar un gobierno que preside Maduro por la vía constitucional, por la vía democrática, porque todo lo que usted obtenga a la fuerza tiene que sostenerlo a la fuerza. ¿Y cuál es mi interés? Vivir en democracia, vivir en paz, vivir como deberíamos vivir y no vivir del engaño. ¿A quién favoreció el engaño? ¿A quién favoreció el engaño? Sencillamente nos metieron por un camino de que si Trump venía, estaba en la esquina, estaba ahí en Curazao a invadir. No. Que Fuerte Tiuna se iba, no. Que con bloqueos salíamos de Maduro, que con sanciones salíamos de Maduro, que si tú trancabas tu calle salíamos de Maduro, que si no te bañabas no salimos de Maduro, que si había guarimbas había Maduro, que si había muertos había Maduro, que si... Señores, hemos metido al país en un engaño y yo creo que es hora que nosotros podamos reconstruir, con el dolor que eso significa para algunos, una vía democrática que nos permita gobernar para todos los venezolanos. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero quisiera preguntarle acerca de las conversaciones que han venido dándose, los anuncios acerca de restarle competencias a las gobernaciones de oposición. Se eliminaron los protectores, pero por ejemplo estuve en el Zulia hace 2 semanas y la administración de los peajes, del puente sobre el lago, entre otras competencias, puertos y aeropuertos, fueron retiradas a la gobernación y pasaban a manos del Ejecutivo Nacional. Esto estaría ocurriendo en el Estado Cojedes, hablar un poco de cómo va a ser el gobierno a partir de ahora para los opositores que resultaron electos en este proceso electoral. El diputado José Gregorio Correa nos acompaña en la entrevista. Vamos a la pausa, regresamos en solo minutos. Ya venimos. Vive nuestro país en términos electorales. Luego del resultado de este 21 de noviembre se escuchó en redes sociales, incluso en la prensa, que había hasta una gaceta oficial que restaba competencias administrativas a las gobernaciones. En el caso del Estado Zulia, el Estado Cojedes y Nueva Esparta, iban a tener ahora menos posibilidad de maniobrar económicamente, porque empresas que son locales o administraciones que tenían las gobernaciones y que generaban recursos a los estados, ahora pasarían, según se ha mostrado en la prensa, o bajo manos del gobierno nacional. ¿Qué información tiene acerca de esto, diputado? ¿Van a dejar gobernar a los gobernadores de oposición desde Miraflores o por el contrario les van a restar posibilidades de hacerlo? Porque por lo menos los protectores hasta este momento se había anunciado que no van a estar y parece que van a cumplir esa parte de la promesa, ¿no? Tu pregunta tiene varios aspectos. Uno, el presidente Maduro se comprometió en que una vez llegado el 21 de noviembre, quien ganara no iba a tener protectores, así fuera de la oposición. Sí, que gane, que gobierne, algo así. Que gane, que gobierne. Luego, el presidente tuvo, te puedo hablar solamente del caso de Cojedes, porque soy testigo de sección, cosa que le agradezco muchísimo a Alberto Galíndez haber tenido esa oportunidad de ir a Miraflores. El día que fuimos, el presidente de la República recibió al gobernador Rosales, luego por separado, a solas, recibió al gobernador Morel Rodríguez. Y luego nos recibió a nosotros, a la delegación de Cojedes, por espacio de 1:30 minutos. 1:30 de conversaciones. 1:30 donde Alberto Galíndez le presentó al presidente, le mostró al presidente de la República una serie de situaciones que ocurren en el Estado Cojedes de abandono durante muchísimos años. El presidente de la República se enteró de varias cuestiones que no tenía conocimiento porque quizás muchos de sus colaboradores regionales de la gestión anterior no lo había informado. Pues el presidente de la República hizo gestiones para que alguno de los ministros nos recibiera, con los cuales hubo colaboración y cooperación. Eso hay que decirlo. Las regiones no pueden gobernar
sin la colaboración y sin la cooperación del Ejecutivo. Claro. No sin la tutela. Una cosa es la tutela y otra cosa es la cooperación. Espero... Es institucional, ¿no? Como es gobierno, institucional, claro. porque es que la República es una sola. Claro. Y el que tenga duda, le hace el artículo 136 de la Constitución Claro. de la República Bolivariana de Venezuela. La división y distribución del poder público en Venezuela. Ahí está. Pero, ¿qué ocurrió, Zair? Que se han ido conversando con algunos de los organismos nacionales para esto. Y el presidente de la República dijo una frase que a mí me quedó grabada en la reunión. Usted ganó, usted va a gobernar. ¿Le dijo el presidente al gobernador? Sí, claro. Claro. Y entonces, pero eso es lo lógico, eso no puede ser noticia. O sea, no puede ser noticia que un gobernador le digan que va a gobernar. Eso no puede ser noticia. Claro. Eso es algo natural, normal en cualquier país del mundo. Y yo creo que la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Yo creo que el diálogo y la conversación nos podrá dar beneficios. En la medida en que nosotros tengamos la prudencia del lenguaje y no disparar como hemos venido haciendo todos estos años desde la cintura, y que podamos entender que la gobernabilidad es para todos y que en el caso de Cojedes, en el caso de Zulia y de Nueva Esparta, tenemos que gobernar o tienen que gobernar para todos y entender que eso tienen que hacerlo de la mano del Ejecutivo Nacional y de la mano de los alcaldes. No hay gobernador que le pueda ir bien si no tiene la colaboración y la cooperación de los alcaldes. Y lo mismo le pasa a los alcaldes. Y en el caso de la oposición, Zair, yo creo que de esto que te he hablado en los dos bloques anteriores, de que sean unos dirigentes que se tienen odio, se tienen molestias, se tienen rabia, se tienen incomodidades, yo creo que tienen que entender que quienes tienen el llamado a liderizar a la oposición son los gobernadores y los alcaldes que ganaron, porque son los que tienen voto, son los que demostraron que tienen voto. ¿Por qué no puede ser que alguien desde su casa o desde su oficina le diga al interior del país cómo es? Yo creo que tiene que haber una asociación de gobernadores de la oposición. Yo creo que tiene que haber, porque nosotros hemos subido de 18 alcaldes a 135, divididos. Tenemos ciudades muy importantes donde los alcaldes son de la oposición. No me interesa si un alcalde es de la Alianza Democrática, es de la MUD, es de Fuerza Vecinal o de alguna otra organización política. Lo importante es que sean quienes le puedan presentar un rostro y una cara distinta al país. Diputado, hay varios comentarios y preguntas de la audiencia. Vamos a hacer un ping-pong acá para poder responder rápidamente algunos. Denis Duque, o Chuque mejor, dice: ¿de qué vale que la mayoría de los países que conforman la ONU reconozcan al gobierno de Venezuela si el principal de todos de ellos, que es Estados Unidos, no lo hace? Las oposiciones deben unirse de una vez por todas y dejar sus intereses a un lado, dice. ¿Coincide? Coincido con él en la segunda parte, pues en la primera, yo no quiero que la oposición la tutele Estados Unidos, Brasil, Colombia. Tampoco quiero que al gobierno lo tutele Irán, Rusia. O sea, yo quiero que mis problemas sean nacionales, que mis problemas sean nacionalizados. Otro comentario, Fermín Blanco dice: el entrevistado dice que desde Caracas no se puede decidir sobre la candidatura de Barinas, pero él sabe que el único candidato que tiene arraigo y vida privada y política es Sergio Garrido, que Fermín es un acuerdo con el gobierno para dividir. El tema de Fermín es bien interesante. ¿Qué opina? Es lo que te acabo de decir. Yo creo que tiene que conversarse. ¿Cómo no se conversan Garrido y Fermín? O sea, por ponerle nombre, ya que le vamos a poner nombre y no me sé cómo se llaman los otros cuatro. Podría ser Pedro Juan, pero tienen que sentarse. Sí, Pedro, Juan, Rosa, María, Luis y Antonio. Eso sería lo de menos. Pero los dos principales que están en los medios, ¿cómo Garrido no levanta el teléfono y habla con Claudio Eloy? ¿Y cómo Claudio Eloy no levanta el teléfono y llama a Garrido? Que es tan diplomático él, ¿no? Muy... Pero es que yo creo que eso tienen que solucionarlo ellos, los candidatos, los que no pueden estar secuestrados por una dirigencia que les dice no aceptes el apoyo del otro. Más comentarios. Pedro Ania dice: saludos, ¿qué garantías tienen los electores de Barinas que el TSJ o el CNE van a respetar la decisión del pueblo cuando acaban de quitarle el triunfo a Superlano? Salga a votar contundentemente. Victoria aplastante, no hay forma que no las quiten. No hay forma que nos las quiten con una victoria aplastante. Pero usted no tiene nada que reclamar si se queda en su casa.
Si se queda en su casa viendo y quejándose, no tiene nada. Salga a votar para que por fin podamos recuperar Barinas para los barineses y no sea una cosa que se la decida Caracas. Arturo Granados escribe, buenos días. Con esto que estamos viviendo hoy en día, con la oposición, estamos muy lejos de que este gobierno se vaya. Es peor el remedio que la enfermedad. Vemos que no piensan en el pueblo. Políticos al fin. No es por político, porque es un tema de condición humana. No es que los médicos son mejores que los ingenieros, ni los abogados son mejores que los arquitectos. No, es un tema de condición humana. Y en este caso, yo lo que creo que los barineses son los que tienen que ponerse de acuerdo. Y si de aquí al domingo la dirigencia no se pone de acuerdo entre sí, yo creo que la propia colectividad, el propio electorado de Barinas va a votar por la fórmula que crea que puede derrotar al candidato del gobierno. ¿Revocatorio, sí o no? Es que el revocatorio está previsto en la Constitución. No nos adelantemos porque podemos contaminar el agua. Cualquier cosa que se diga hoy se nos puede contaminar. Yo creo que hay que esperar llegar a la punta del río para poder cruzarlo. No lo cruces antes que lo construyan. Bueno, sin embargo, hay varios movimientos por allí que están intentando, ¿no?, colocar sobre la mesa de debate el referéndum revocatorio, como usted dice, una figura constitucional. Sí, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Amanecerá y veremos, diría yo, diputado. Gracias por venir al Horizon. Ha sido un gusto. Agradecemos también a CLAS 98.7 FM del Estado Cojedes por la retransmisión simultánea de esta entrevista y al diputado José